ya como decir sí, es un personaje de 80 años, y pues obviamente es expulsado de la universidad y pues pasa, como decir, las penurias en el sistema terror como política, en que todo el mundo estaba saliendo del Partido Socialista porque claro, pues, va a ser ese. Entonces, entonces decimos, incluso hago la mención es porque se dejó de leer a Tonís durante mucho tiempo porque algunos de los discursos fascistas hacían referencia a Tonís, lo cual llevó a que esas categorías se desprestigiaran y fueran abandonadas en el debate académico en Europa y Norteamérica. Por otro lado, para los nuevos sistemas teóricos hegemónicos en las ciencias sociales de la posguerra, estructural funcionalismo y marxismo, la comunidad como realidad histórica y como concepto sería necesariamente subsumida por los ineludibles y irreversibles procesos de modernización, de consolidación del capitalismo y el socialismo. O sea, podemos decir, a las dos grandes como escuelas y corrientes de pensamiento que dominaron un poco el mundo académico de los años 50, 60, 70, pues en una parte su escala y campo de interés era estructural o global, las grandes determinaciones, entonces eso de lo comunitario sería algo como un tema secundario, pero a la vez, en la medida en que ambos compartían como la idea de una idea histórica, de desarrollo, de progreso, pues para las teorías funcionalistas de la modernización, pues la modernización iría diluyendo todo eso de lo que había, precisamente antes era su propósito, había que acabar con lo tradicional, con lo comunitario, porque eso impedía formar individuos libres, ciudadanos, consumidores, y claro, entonces eso era claro. Y un poco las miradas más ortodoxas de Martin Buchanan se veía que era algo de todos modos, claro, en la idea lineal del tránsito de los modos de producción, pues la comunidad era algo más bien que mejor pues diera paso a las relaciones sociales capitalistas, porque eso nos significaba estar más cerca del mundo socialista. Incluso, yo estuve leyendo, pero entonces incluso en alguna, obviamente eso no descalifica a Marx para nada en el conjunto de su obra, pero incluso en un folletico que él escribió que se llama La dominación británica en la India, él hace un comentario ahí como marginal, pero es como si dice, bueno, qué bueno que llegó el capitalismo a la India porque va a acabar con todas esas cosas, esos rezagos comunitarios que nos alejan de avanzar. Allí donde llegara el capitalismo, pues era estar más cerca del socialismo. En la década de los 80 del siglo pasado se dio una primera oleada de reactivación del interés por la comunidad en el mundo académico anglosajón, especialmente en el campo de la filosofía política, en el famoso debate entre liberales y comunitaristas. O sea, la primera oleada como discusión en los años 80 tiene que ver con ese debate entre liberales y comunitaristas. Por aquí en algún lado lo resumo como para que sea más. Vamos a ver, cuyo leitmotiv era la relación entre moral y política en las sociedades multiculturales actuales, en las que conviven diferentes grupos humanos con tradiciones, modos de vida y cosmovisiones diversas. La pregunta es por los distintos proyectos de buen vivir entre los distintos mundos morales que se presentan en las sociedades complejas y el ámbito público en el que estos mundos confluyen, y en el que se determina la estructura básica de la sociedad. Y es básicamente el debate era entre unos que se denominaban pues la posición liberal, pues con Rawls a la cabeza, que precisamente cuando Rawls escribe la teoría de la justicia, pues lo que hace es una defensa precisamente del proyecto político liberal, o sea, el individualismo, los valores éticos y políticos del mundo liberal, frente a la crítica a lo colectivo. Los comunitaristas van a poner el acento en lo colectivo, y ahí, en todos hay de diferentes tendencias. Por el comunitarismo hay desde comunitaristas muy conservadores hasta comunitaristas de izquierda como Balzer, que comparten la crítica al liberalismo, reivindicando una moral contextualizada y dando preeminencia a lo colectivo sobre lo individual. En el contexto gringo tiene que ver con cosas, con prácticas como las siguientes, y es precisamente por la lógica precisamente decíamos migratoria, de población de la sociedad americana, pues prevalecen en algunos estados, en comunidades específicas, pues gente no sé qué, de una determinada religión, de una proveniencia étnica, entonces el grupo de irlandeses católicos, de tal. Entonces las discusiones de ellos es, por ejemplo, ¿se debe enseñar la creación o el evolucionismo? Entonces no, cada comunidad tiene derecho a enseñar. Entonces es otro tipo de debate que no tiene que ver como con nuestras cosas. Algunos lo han tratado de traer un poco también al contexto latinoamericano, cuando por ejemplo con la emergencia del movimiento zapatista,
cuando se hace visible el movimiento zapatista en el levantamiento armado de enero del 94, bueno, desde el poder lo primero que dijeron fue: eso no deben ser indios, o sea, suponiendo que los indígenas no se rebelaban, sino eso debe ser que hubo infiltrados urbanos o extranjeros, ¿no?, comunistas que los levantaron, ¿no? Pero luego, cuando ya el movimiento pues va consolidándose, entonces pues se va evidenciando que es un movimiento de base indígena, entonces desde el poder van a decir: es que estos indios quieren unos privilegios, en lo que aquí todos somos mexicanos, somos ciudadanos. Entonces ahí se ha recreado también esa discusión acerca de la idea de la democracia entendida solamente en una relación de los individuos y el Estado, bla, 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 o también si existen colectivos sociales que por sus singularidades históricas, por sus exclusiones históricas, pues también tienen como unos derechos particulares. Entonces todo eso es una discusión que no nos interesa. Aunque ninguna de las dos posiciones es monolítica, cada una comparte unas ideas básicas. Por un lado, lo liberal defiende la imagen de un hombre libre, igual, racional, o sea, el proyecto liberal, ajeno a las condiciones históricas, a partir de la cual construyen un orden social que permite la convivencia de los múltiples proyectos de buen vivir presentes en sociedades actuales. Por su parte, los comunitaristas parten de criticar la separación entre moral y política defendida por los liberales. Plantean que en las sociedades plurales coexisten múltiples visiones de lo bueno y de lo justo y por tanto es imposible una concepción universal de justicia. Frente al individualismo defendido, claro, es lo que pasa actualmente también, por ejemplo, con todo lo que, o sea, podría ser leído en esa clave de comunitaristas y liberales lo que pasó recientemente en el norte del Cauca, cuando los indígenas, pues, reclamando autonomía y soberanía sobre sus territorios, deciden expulsar a los actores armados ejércitos. Entonces viene todo el debate. Porque, o sea, el Estado está en todos lados, porque hay poblaciones que pueden tener. Entonces, ese sería como el marco ahí de fondo de este debate. Junto a este debate, aún en curso, entre liberales y comunistas, por ejemplo, en México ahí está muy fuerte el debate, hay algunos autores que han recreado esos planteamientos allá en los sajones, de liberales y comunitaristas. Desde la última década del siglo XX han venido proliferando una serie de artículos, libros, eventos, debates en torno a la categoría y a la problemática de la comunidad proveniente del campo de las ciencias sociales y de la filosofía moral y política. También me sirve un poco para afirmar algo que decíamos ayer en una clase, y es una cosa que ha venido dándose especialmente en las últimas 3 décadas, es la emergencia de problemáticas que precisamente no tienen una base necesariamente disciplinar. Antes de los que fuimos formados en disciplinas, entonces como que cada campo tenía sus problemas, sus teorías, su terreno ahí delimitado, pero hay una serie de dinámicas, o por lo menos si fuimos disciplinados. Antes la realidad evidentemente siempre desborda cualquier parámetro conceptual o formal, pero deben haber problemas como estos que uno dice: bueno, ¿a quién pertenece la discusión sobre comunidad? Esta disciplina, esta otra, la globalización, el conflicto armado, los desplazados. Entonces, en este creciente interés teórico investigativo confluyen pensadores y estudiosos de diferentes contextos, tanto en el centro como en la periferia, que actúan desde diversos lugares sociales, instituciones, organizaciones, movimientos sociales, y posicionados en una pluralidad de enfoques teóricos y políticos. Es tal el volumen de producción intelectual e intensidad de los debates al respecto que algunos autores hablan de renacimiento de la comunidad, unos hablan del giro comunitario, como el giro lingüístico, así como ya se había hablado del giro lingüístico, el giro cultural, el giro biográfico. Entonces, el síntoma comunitario y su diagnóstico. Entonces, aquí me agarro de, no voy a detenerme en un autor que en algún momento fue también otro descubrimiento que compartí en su momento con Camilo y otros, un autor que se llama José Miguel Marinas, un español, filósofo, que saca un libro que yo encuentro en el 2006, que se llama El síntoma comunitario. Entonces él utiliza como esa metáfora del psicoanálisis para referirse precisamente a esa reiterativa aparición de las referencias a la comunidad. Entonces hace la referencia a lo social, no hay un síntoma. Entonces dice, en el primer nombre, el cual pretende recoger un síntoma moral y político. O sea, agarra la metáfora para la pervivencia y el incremento de formas comunitaristas, aquellas que ponen la verdad del vínculo social en los orígenes locales, en la tierra o en la sangre, mientras que las exigencias de una racionalidad universal convocan a un foro mundial de planteamientos de liberación de los problemas. Ya cuando uno empieza a leer los libros también en clave geopolítica, claro, o sea, el problema ya de los europeos es otro, o sea que ellos, ¿cuál es la preocupación que ellos están teniendo? Que un poco también eso no se me parece la ley. O sea, uno, por una parte, pues la presencia de los migrantes latinos, africanos, aunque ya
vuelve incómodo y que todos van recreando también allá. O sea, antes nos invadieron y ahora los estamos invadiendo, pero también varios de estos autores se refieren, como decir, a todos estos grupos que podríamos asociar genéricamente de la nueva era, pues que se juntan para formar comunidades, particular, entonces